Bienvenidos a la iglesia perfecta para personas imperfectas como nosotros. Amén. Yo quiero que rápidamente vayamos a nuestra Biblia y el título de esta enseñanza, gracias muchachos de la alabanza, lo hicieron extraordinario, muchas gracias. Gracias. Se llama Lejos de la vid no podemos dar frutos que permanezcan. Lejos de la vid no podemos dar fruto que permanezcan. Yo sé que rápidamente tu mente se ha ido al capítulo 15 de Juan, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, ¿verdad? Pero vamos a orar antes de seguir con el proceso. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por ese tiempo de adoración extraordinario, gracias por usar a nuestros hermanos para bendecir y glorificar tu santo nombre. Nos hemos reunido para adorarte y nos hemos reunido para escuchar tu palabra y ser edificados, consolados, Señor, y exhortados o reconvenidos de nuestra manera de vivir. Ahora ruego que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, y produzca un fruto extraordinario, Señor, hasta el punto en que la gente sea impactada por nuestra manera de vivir. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A manera de introducción, el Evangelio de San Juan nos presenta desde el capítulo 15, verso 1, hasta el capítulo 16, verso 4, a Jesús diciéndonos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El autor del Evangelio refiere a Jesús como la vid verdadera. Estos versos nos dejan ver que existe una vid que no es la verdadera, ¿correcto? Existe algunas vid que no son verdaderas y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. En el capítulo 14, la respuesta a la partida de Jesús fue la certeza de su venida. ¿Cuántos estamos esperando que venga el Señor? Por una iglesia limpia y sin manchas, hermano. Hay que vivir una vida de santidad, una obra de gracia que es la santidad. Y a través de nuestra vida devocional vamos alcanzándola y la lectura de la palabra, ¿verdad? Por su venida, Él no dejaría sus discípulos desamparados. Leamos algo que está en San Juan capítulo 14, verso 18. San Juan capítulo 14, verso 18. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Él vendrá un día a nosotros. Y está hablando también, hace referencia del Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros, en nosotros también. Y Él nos ayuda en medio de nuestras debilidades. En el capítulo 15, el tema que desarrolla Jesús ya no es el de su venida, sino de la permanencia en Él. Debemos de permanecer en Cristo. Y es que el capítulo 15, 8 veces la palabra permanecer aparece allí. 8 veces. Eso nos da a entender que el escritor de San Juan, ¿verdad?, cuando estaba escribiendo el Evangelio, quería comunicarnos la importancia de permanecer en Cristo. O sea, no es si tú puedes o no puedes, o si quieres o no quieres. Relevante para nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo en el Señor, que debemos de permanecer en Cristo, en unión con Él. No vamos a decir, y por eso el título nos dice: lejos de la vid no podemos dar frutos que permanezcan. Porque el mismo texto en San Juan 15, el verso 16 dice que los frutos permanezcan. Es relevante que el fruto permanezca en nosotros. Y va a permanecer en la medida que usted y yo nos acercamos cada vez más a Cristo. Amén. Jesús traza la intrincada imagen de una vid que el labrador poda y que produce
abundante fruto. ¿Quién es el labrador? El Padre. Y Él la poda, y cuando la poda da mayor fruto. Hay momentos que el Señor nos poda a nosotros. No nos gusta, no nos parece, pero nos ayuda a que demos mayor fruto y que este fruto sea para la gloria y la honra de Dios y no para la gloria de nosotros. Qué bueno que la gente diga, este hombre es creyente, no porque usted predica a todo tiempo la palabra de Dios, sino porque sus actos dan muestra de su piedad y sus actos están dando muestra de que es un nacido de nuevo. Y me hace acordar anoche que cumplía mi hermana, ¿cierto? Y estamos reunidos allí y hablábamos de un amigo que vive en Medellín, pero está de pasón por acá en estos días. Y entonces una vecina me dijo, definitivamente tú sí has sido tocado por Dios porque has cambiado. Y hacía referencia a mi amigo que también es creyente, dice, pero ese no. Y yo quedé así. Uno cree que la gente no se da cuenta de uno, pero la gente está muy pendiente. Todos los días somos examinados por nuestro entorno, todos los días. La gente está pendiente como somos cristianos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo hacemos los negocios, cómo vivimos una vida agradable para Dios, si gastamos el tiempo en el empleo, en lo que no es agradable a Dios, o si realmente maximizamos nuestro trabajo, nuestro tiempo, porque es para el Señor, no para los hombres. Yo llamo a eso gloria de gusano. ¿Por qué gloria de gusano? Un día este cuerpo se lo va a comer el gusano, y si estoy más gordito le va a encantar más, pero como estoy en dieta creo que no van a encontrar casi nada, ¿verdad? Y lo digo con esto porque a veces hacemos las cosas para el ojo del hombre y recibe la recompensa del hombre. Oye, ¿sabes qué? Extraordinario. Pero cuando tú y yo aprendemos a hacer las cosas para la gloria de Dios, entonces recibiremos la corona que Él ha prometido para nosotros. Amén. Amén. Aplica esta imagen a sus discípulos pidiéndoles que permanezcan vitalmente unidos a Él para que puedan producir el fruto del amor y de la obediencia. Estando junto a Dios, estando junto a Cristo, estando junto a su palabra, a su Espíritu Santo, vamos a ser transformados de acuerdo a esa imagen de ese varón perfecto que es Cristo, estando cerca de Él. Y yo, discúlpeme porque no puedo hablar de alguien más, tengo que hablar de mí, porque conozco mi historia. Yo entré hace 22 años por esta puerta, invitado por el pastor. El pastor Luis me invitó a pasar, y yo ese día estaba bien borracho. El día anterior me había ganado en un bingo en Boca Grande, el bingo real, me gané $1,000,000. Y yo me fui a rumbear a Barranquilla. Viniendo a Barranquilla, mi mamá me dijo, llévame a la iglesia. Y yo estaba tomado. Y yo, bueno, la traje aquí a la iglesia. Cuando estoy allá afuera, el pastor Luis se acercó a mí y me dijo, oye, ¿por qué no entras a la iglesia? Le dije, pastor, estoy borracho. Cada vez que hablaba le servía el trago, ¿verdad? Y él vino y me dijo, no entra, no importa. Un acto de piedad para un miserable como yo. Un acto de piedad. Yo vine y me senté por donde está el hermano Rebolledo, y el pastor habló del amor de Dios, y yo pasé al frente y recibí a Cristo. Y le comento que eso fue el primer paso que yo di. Yo nunca pensé, cuando me senté en esa silla, que yo iba a ser el pastor de esta hermosa iglesia. Nunca. Yo le digo una cosa, si eso me lo hubieran mostrado, yo hubiera salido corriendo. Y no por ustedes, sino que el ser pastor no es fácil, ¿verdad? El ser pastor no es fácil. El que me diga que es fácil, yo quiero que me diga cómo lo hace.
¿verdad? Y ver cómo Dios ha venido transformando paso a paso, año tras año, mi vida. Por la lectura de la palabra me he equivocado una y otra vez y Dios me ha traído con lazos de amor. Y me ha enseñado. Ese es el Dios el cual nosotros creemos, al cual extiende al perdido su mano y lo atrae con lazos de amor y de misericordia. Y no lo hizo a través de alguien más, lo hizo a través del pastor ese día. Pero Dios puede usar tu vida para alcanzar a otros también, para que tú le comuniques las buenas nuevas a aquellos que necesitan del Señor. Esa es la esencia de nosotros como iglesia. Jesús les dice a sus discípulos: permanezcan, y así pueden dar el fruto de amor y de obediencia. Para mantener una auténtica vida espiritual en el mundo, los creyentes han de permanecer unidos íntimamente a Cristo. Y miren lo que acabo de leer, pero lo he escrito adrede. Básicamente, para mantener una auténtica vida espiritual en el mundo, los creyentes han de permanecer unidos a Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. Ahora, yo te puedo comentar que tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes sentarte allí y adorar a Dios, una adoración. Pero esa adoración, cuando tú sabes que te conecta el Espíritu Santo con el Espíritu que hay en nosotros, es algo extraordinario. No se goza en eso. Cada canción, cada adoración es algo que uno lo marca, y la palabra haya esa cabida en nuestro corazón y nos transforma y nos impulsa a ser personas distintas en medio de esta sociedad. Así como los discípulos estaban desarrollando un ministerio en una sociedad que iba en contracorriente de los principios del Señor, hoy es igual. Estamos en una sociedad que va en contracorriente de los principios de Dios, y tú y yo no podemos amoldearnos a eso. Quiero antes de seguir, hacer una infidencia que tengo yo aquí en mi corazón. Y miren cómo los hijos nos revisan a nosotros. No estábamos en Medellín el primer año, celebrábamos el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. No se les olvida a los hombres, es el Día de la Mujer, es un día especial para ellas. Hay que llevar regalo ese día a las mujeres. Pero yo recuerdo que ese día yo fui a la iglesia, cayó un viernes, y yo estaba dando un discipulado de nuevos convertidos en la iglesia donde asistíamos. Y por la razón que sea, había en el seminario un amigo que es pastor en Santa Marta, se llama Jorge. Él y yo cantamos muy bien el vallenato. Cantamos, y alguien nos escuchó cantando un vallenato, ¿verdad? Y ya fue como una canción, una estrofa, una parte de la canción y ya. Y yo venía entrando y de repente el administrador me solicita: oiga, venga, el vicerrector administrativo. Pastor, me han dicho que usted canta muy bien. ¿Quién le dijo a usted eso? No, eso está regado ya en el seminario. Quiero que cante una estrofa. Y yo canté una estrofa. Y nosotros vivíamos en un tercer piso y eso estaba en el primer piso. Cuando llegué a la puerta de mi casa me encontré con mi hijo Daniel. Y me dijo: papi, eso no agrada a Dios. Y nosotros tenemos en la casa un texto bíblico que está en el Efesios 4, dice: comprobad lo que es agradable y acepto delante de Dios. Y él vino y me lo leyó: comprobar, papi, que lo que tú hiciste es agradable y acepto delante de Dios. Y yo me sentí mal, porque estaba dando un mal testimonio a mi hijo. ¿O no es así? Estaba agradando a los hombres y no agradando a mi Señor. Y yo le pedí perdón a mi hijo, pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a mi hija Keren. Pero en esa reunión habían 2 hijos de pastores, y en la madrugada del sábado, eso fue un viernes, me fui a orar.
Y cuando estaba orando, Dios me dijo, pídele perdón a los hijos de los pastores porque ha sido un mal ejemplo para ellos como pastor. Y yo, de una, claro, mi Señor. Y me acerqué donde ellos y me dije, mira, Sheila, yo te pido perdón por el mal ejemplo que he tenido contigo. Un pastor no debe hacer eso y un hijo de Dios menos. Después fui donde Daniel y Daniel, mira, es otro pastor en Bogotá, te pido perdón por eso. Porque uno tiene que ser coherente con lo que uno predica. Y estoy hablando de mi vulnerabilidad. Yo soy vulnerable como ser humano. Y la embarré en ese momento. Reconocí mi embarrada con mi hijo y con aquellas personas. Fue tan impactante lo que hice con estos chicos que cuando había otra actividad de esto, sabían que yo cantaba. No me decían nada porque el pastor no puede hacerlo, porque él no quiere desagradar a Dios. Qué lindo. No puedo hablar de otra persona porque no los conozco a todos, pero puedo hablar de las embarradas mías y cómo Dios me aló allí diciéndome estuvo mal. Y reconozco que es así. Miren el ejemplo que decía anoche estas personas, la diferencia entre uno y otro. Y eso es verdad, la gente nos está viendo todos los días. Pero quiero que desarrollemos esta temática de permanecer y obediencia en 3 puntos. El primer punto lo he titulado la autoridad del Padre y la soberanía del Hijo. Vaya por favor conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 28, verso 18. Evangelio según Mateo, capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo? Toda potestad, no alguna, toda es toda. Y las canciones que cantábamos aún, cuán grande es Él, está hablando que Dios es soberano sobre todas las cosas. Al Dios al cual nos ha traído a Él por su misericordia, es el Dios todopoderoso. O sea, tú no tienes por qué buscar otro Dios, no tienes por qué buscar otra cosa que te satisfaga, sino es ese Dios que te va a satisfacer. Y vas a ver que tu vida va a ser distinta. ¿Verdad? Cuando el escritor de Mateo estaba hablando esto, acerca del versículo 18, él se presentaba como el que tiene toda autoridad. Jesús se presentó como el que tenía toda autoridad y a su vez se cumple lo dicho por el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Vaya por favor conmigo, Daniel capítulo 13, verso 13 y 14, sin salir de Mateo 28, perdón. ¿Ya lo tenemos? ¿Están conmigo? Sí. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Recuerda que uno de los evangelios hace referencia al Hijo del Hombre también, que vino hasta el anciano de días, hace referencia a Apocalipsis, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él, y a él fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino o su soberanía, uno que no será destruido. Miren qué tan relevante es nuestro Dios. Yo pensé que alguno iba a decir amén. Amén. Todo esto lo que es Cristo.
que fue profetizado en Daniel, cumplido en el Evangelio según Mateo, verso 18. Se estaba dando el cumplimiento de aquel que tiene todo dominio. O sea, nuestro Dios es grande y maravilloso. Dice, me encanta, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino o su soberanía, uno que no será destruido. Jesús no será destruido, hermano. Jesús tiene todo el poder, todo el dominio, todo lo necesario para que tú y yo permanezcamos en Él, pero también para que tú y yo lo obedezcamos. Amén. Jesús les hace saber a sus discípulos que Él era el que hablaba el profeta Daniel. Aquí vemos el cumplimiento de esta palabra, y a su vez Jesús comisiona a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Por eso dije que por favor no quitaran el dedo de Mateo 28. Vayamos de nuevo a Mateo 28. Entonces entendamos la primera parte. La primera parte encontramos que es un Jesús que nos invita a permanecer en Él. Y además de invitarnos a permanecer en Él, Él nos demuestra que es el que tiene todo el poder, todo el dominio. Él es nuestro Rey. Él es el que tiene la capacidad sobre todas las naciones. Es soberano. Él dice soberanía, su reino, su soberanía, uno que no será destruido. Ese es Jesús. Ese es tu Jesús. Ese es mi Jesús, que murió en la cruz una vez y para siempre, y que va a venir por ti y por mí, una iglesia santa y sin mancha. En segundo, podemos observar algo que aparece en la Gran Comisión. La Gran Comisión, que la encontramos, vamos a referirnos específicamente en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, verso 16. Pero la puedes encontrar también en Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24, 36 al 49 y San Juan 20, versículo 19 al 23. Hablan de la Gran Comisión. Y cuando pienso y hablar de la Gran Comisión, yo sé que muchos han escuchado o han predicado, saben sobre el tema. Pero quiero leer para todos los que estamos aquí y los escuchan por la radio el versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, ¿qué? Todos los días. Cuando tú sales allí de tu casa, ahí está el Señor con cada uno de nosotros. Vayamos al versículo 16 de nuevo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Habla de un lugar geográfico específicamente, pero el texto bíblico me enseña que ellos obedecieron. Y como somos discípulos de Jesús, una característica del discípulo de Jesús debe ser la obediencia a su maestro. Si tú me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo, entonces ¿qué? Hay una diferencia, una diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Lugar geográfico y obediencia encontramos en la primera parte del versículo, en el versículo 16. Versículo 17 dice: cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La aparición de Jesús y los discípulos reaccionaron.
Una parte del discípulo no dice cuántos, dice que le adoraron. Pero otra parte de discípulos dudaron que era Jesús. Y hay veces que nosotros, cuando vemos las obras de Dios, le adoramos, pero hay veces que también somos como esos discípulos que dudamos. Dudamos de nuestro Maestro, dudamos de aquel que tiene todo dominio, todo poder, toda gloria, toda potestad, es soberano de todas las cosas. A veces dudamos de Él. Hermano, no permitas que la duda te llegue. Y cuando te llegue a duda, lee tu palabra. Dice que Dios te hablará a través de tu palabra y tu vida va a ser fortalecida. Busca un hermano maduro en la fe. Hermano, quiero que me ayudes a orar. Ahora, la duda es un campo importante, porque cuando tú llenas la duda con la verdad de Dios, tú te haces más fuerte, ¿verdad? No sencillamente, dudé y ya. No, Dios permite que nosotros dudemos. Él permite que dudemos, pero Él nos da juntamente frente a esa duda la solución para que nosotros nos permanezcamos, para que nosotros llenemos y tengamos respuesta ante esa duda. Y lo encontramos en su palabra, lo encontramos en sus obras maravillosas, lo encontramos en la multiforme gracia de Dios cuando yo veo un hermano diferente al otro. No todos somos negritos, no todos somos blanquitos, no todos somos gorditos. Y así como somos de diferentes, Dios aún sacia nuestra necesidad, aunque sea la más profunda, porque Jesús es soberano. Amén. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todos los que les he mandado. Estas fueron las últimas ordenanzas de Jesús. Esto fue lo último que ordenó Jesús. ¿Cuántos de ustedes estudiaron o han servido a la vida militar? A ver, levanten la mano, a ver. Yo quiero ver cuántos han ido a la vida militar. ¿Pocas personas o qué? La vida militar, ¿cuántos han estado bajo un régimen militar? ¿Verdad? Ahí está el hermano alrededor. Eso, yo sabía que usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno vive una vida militar, uno entiende el tema de la subordinación, o sobre quién es la autoridad y sobre lo que uno tiene que hacer con la autoridad. Uno cumple las órdenes en el tiempo, un modo indicado por el superior. Uno no discute la orden. Yo estudié en un colegio, el Colegio Militar Abolsure, y después estuve 6 meses queriendo ser de la oficial de infantería de marina en la Escuela Naval de Cadete. Ese era mi anhelo, ese era mi sueño, ese eran mis planes. La vida militar me encantaba, o me encanta. Y Daniel, nuestro hijo, también le encanta la vida militar. Quiere ser policía, oficial de la policía. Bien, bueno, eso está bien. Vamos a esperar que crezca, ¿no? Pero ¿es así la vida militar o no es así? La gente no discute las decisiones que el superior le da, ¿verdad? Simplemente las obedece. Y nosotros tenemos un Señor, uno que es dominio de todo, que es Jesús, y nos está dando una orden. Y a veces nosotros, ¿pero será que lo hago, Jesús? No, hoy no tengo tiempo. ¿Para qué lo voy a hacer? Y somos discípulos de Cristo. Finalmente sigue diciendo, dice la última ordenanza de Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran promesa, fuente de toda esperanza. Es una gran promesa, fuente de esperanza. Y el Evangelio es esperanza, hermano. ¿O no es así? El Evangelio de Cristo es la esperanza. ¿Qué mejor esperanza voy a predicarle a alguien? ¿Le voy a comunicarle a alguien? ¿Verdad? Estando en Medellín, nosotros
en diciembre que no veníamos, yo era portero en el edificio donde vivíamos, edificio Nueva Vida. Yo agarraba todos los turnos de portería en diciembre para pagar cosas del seminario. Y llegaba un señor en las mañanas del sábado, recogían la basura y sacaban la basura, sacaba el tanque, me tocaba sacar los tanques de basura, 5 tanques de basura del seminario, del edificio donde vivíamos. Y de repente todos los sábados llegaba un señor que le dicen indigente, una persona como tú y como yo que tomó una mala decisión. Y la persona llegó allí y Dios nos movió en misericordia para que le diéramos alimento. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Dentro de la basura metíamos una bolsa bien sellada, alimento no perecedero para Daniel se llama muchacho. Y un día me bajé del edificio, de la portería, y me acerqué a Daniel y le compartí las buenas nuevas de salvación. Hermano, yo no quiero decirte que Daniel se volvió cristiano enseguida y usaba corbata. No quiero decirte eso. Quiero decirte que los días después que vi a Daniel, o que Daniel vino a recoger la basura, era un Daniel distinto. Me dijo, ya he dejado de consumir, mi hermano, me llamaba así, ¿verdad? Ya dejé de consumir, mi hermano. Estoy buscando, pagaba 10,000 pesos por el lugar donde dormía. Estaba buscando, Daniel, dónde dormir en un lugar que fuera mejor. Entonces, mi esposa, cuando yo estaba de turno los sábados, por lo general siempre yo llegaba y le compartí una palabra, un texto bíblico nada más. Llegué a recibir a Cristo, yo que me acercaba y le decía, te quiero enseñar un texto bíblico. Le enseñaba un texto bíblico en 2 minutos, ¡pam! Le entregaba ese texto bíblico que sé que es la palabra de Dios y que esa no vuelve vacía jamás. Y Daniel la recibía. Ya cuando veníamos para acá, la actitud y la cara de Daniel era otra actitud, otra cara. No lo hizo Harold, lo hizo el Señor. Pero yo fui movido por el Señor para compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que no tienen. Y yo lo abracé, te comento. Estaba todo indigente y yo lo abracé y yo oré con él así afuera. Porque a veces esa gente necesita también un abrazo. La ropa tú la puedes lavar después, ¿verdad? Las manos te las puedes lavar después si te da mucho asco. Pero Él es una creación de Dios como tú y como yo, que tomó una mala decisión y que necesita ser encarrilado por el camino correcto. Ahora, yo no sé a quién le escuché, pero ha sido un dicho también para mí, dice que, y es este dicho, dice que Dios escribe derecho en caminos torcidos. Y yo cuando digo esto siempre pienso en mí, en ese borracho que vino a esta iglesia hace 22 años y que Dios lo llamó y que ha escrito derecho en mi camino. Ha sido Dios. Y es pura misericordia y gracia de Dios. Antes de abordar el tema de la Gran Comisión, reconociendo que muchos de los presentes hemos escuchado este tema más de una vez, de repente algunos lo han enseñado o predicado, cabe resaltar algunos puntos esenciales de la Gran Comisión. En el versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos. El verbo principal de la oración lo enfocamos solo en vayan y hagan discípulos. Y eso está bien, con eso no tengo ningún problema. Nos invita el texto bíblico como verbo principal de la oración a que vayamos y hagamos discípulos. Es una acción que usted y yo tenemos que hacer. ¿O no es así? Es una acción que usted y yo tenemos que hacer. Y recordando que esto ha sido un mandato dado por el Señor. No es si tú quieres, si tú puedes, si estás bien de buen ánimo. Es que tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, yo te quiero pedir un favor. No lo hagas como una hermana que amamos en el corazón de nosotros. Pero le decía al nieto, arrepiéntete o te vas a salir al infierno. No lo haga así. Le mostraba el infierno antes de mostrarle el amor de Cristo.
Y hay gente que predica así. Yo no estoy diciendo que no le digas que se vaya al infierno, pero primero muestra el amor de Dios. Muéstralo con su vida. Y haciendo referencia a esta hermana, yo recuerdo cuando éramos pastores de los corales que la hija no gustaba de mí. No quería nada conmigo porque yo no me conocía, no sabía cómo era como pastor. Y yo le dije, ¿tú me permites orar por ti? Sí, y yo iba toda la semana y oraba con ella. Un ratico, toda la semana. Y compartí una palabra, un ratico. Y un día le dije, ¿quieres que te disipule? Como usted quiera, pastor. Y yo iba toda la semana y le compartía un discipulado de proyecto Felipe. Y un ratico. Y de repente la hermana fue creciendo y hasta el punto que es una líder en la iglesia de los corales. Hasta el punto que ella permeó a sus hijos, aquellos que la mamá de ella mandaba al infierno, ella le mostró la otra cara de la moneda y nosotros tuvimos la oportunidad de casarlos. No son creyentes, pero Dios está tocando su vida, está tocando más allá de la esfera normal de la vida de nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque Él lo hace. Cuando nosotros vivimos una vida agradable para Él, cuando nosotros vivimos una comunión con Él y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, y es ir y predicar el Evangelio. Palabras subordinadas que encontramos en el mismo texto. En el texto 19 hay unas palabras subordinadas y en el versículo 20 dice, ¿cuáles son? Bautizándolos y enseñándoles. Las palabras subordinadas al verbo principal, que es vayan y hagan discípulos, encontramos que son bautizándolos y enseñándolos. O sea que tú tienes que ir y predicar, pero también tienes que enseñarle las buenas nuevas de Cristo. No parimos a un hijo y lo dejamos a la topatolondra, ¿o sí? No, tú cuidas a ese hijo. Si Dios te da la oportunidad de compartirle a alguien, dale la oportunidad de que le compartas la leche espiritual, de discipularlo cada semana o cada mes, de estar allí. Y yo le quiero decir una cosa, que yo soy el fruto de eso. Hay una mujer que está en este recinto, que no quiero decir su nombre porque sé que a ella no le gusta que lo diga. Ella dedicó tiempo para mí. Dedicó tiempo para mí. Está la hermana Nubia Manosalva, que está en España como misionera, dedicó tiempo para mí. Está la hermana Miriam Licona, dedicó tiempo para mí. El pastor Alberto dedicó tiempo para mí. El pastor Luis dedicó tiempo para mí. Pero yo también en mi agenda normal de mi trabajo, en lo que trabajaba, sacaba adrede el tiempo que iba a estar con las personas para que me discipulara. Yo no dejaba eso al azar. No, si yo puedo, no. Yo recuerdo una vez iba a una capacitación aquí en la iglesia y la hermana Elena me dijo, estudie, capacítese cada vez más, aprenda del Señor, crezca en el Señor. En la puerta, ella no se acuerda ahora, pero yo sí me acuerdo, la hermana Elena Palacín, ¿verdad? Y yo le dije, claro que sí. Qué bueno que una hermana en la fe, una anciana de la iglesia nos impulsa a nosotros, a los jóvenes, aunque no soy tan joven, ¿verdad? A seguir creciendo en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú te dedicaste 1 hora a estar con alguien? ¿Cuándo? Cuando tú das de lo que Dios te ha dado, Dios te da más para darle a Él. Y tú creces cada día más. Ahora, yo no quiero hablar de mí porque de pronto dice, el pastor se está echando flores. Yo no quiero echarme flores, la gloria sea para el Señor. Siendo estudiante del seminario, con toda la carga académica, nosotros vivíamos al frente del seminario, pero yo era voluntario una vez a la semana en la cárcel de Bellavista como profesor, ¿verdad? Inicié como una vez a la semana. Después iba todos los días a la cárcel de Bellavista. De 1 de la tarde estaba allá, 1:30 salía, 1 de la tarde salía de mi casa. Yo botaba literalmente a mis hijos, los botaba del carro y arrancaba para la cárcel. Literalmente. Papi, toma un beso, no, chao, ores por mí, chum, y arrancaba para la cárcel. Llegaba a las 1:30 a Bellavista, media hora de camino, y mientras que entraba, comenzaba clase a las 2 de la tarde, a las 2 y hacíamos un devocional o una oración y arrancábamos con 60
estudiante me tocaba a veces. Y los viernes me tocaba consejería, atendía gente allí. Llegaba a mi casa, había un espacio para estar con los niños, compartía con los niños, a las 6 cenábamos, a las 7:30 de la noche estábamos atendiendo parejas hasta las 9 de la noche. Se iban las parejas y me ponía a estudiar. Yo podía decir, el Señor me trajo a Medellín a estudiar, no voy a servir en ningún lado. Yo podía decir así, ¿o no? Podía hacerlo, pero me he dado cuenta que Dios no llama a desocupados, Dios llama a ocupados, ¿verdad? Y si tú estás ocupado con tantas cosas, Dios te llama para que también compartas de eso que Dios te ha dado a otras personas. Tercero, el hacer discípulos nos refiere a que ellos se lleven a cabo de estas dos maneras, Los discípulos se arrepientan y se sometan a la autoridad de Cristo. Cuando soy discípulo de Cristo, yo debo arrepentirme y someterme a la autoridad de Cristo. Cuarto, los discípulos deben de hacerlo de la manera como Jesús lo hizo. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo? Nosotros, en cambio, como discípulos tenemos que aprender de nuestro Maestro. Yo quiero que revisemos algunos textos que nos muestran cómo lo hizo Jesús o cómo referenciaban los textos bíblicos de Jesús. Vayamos a Mateo 12:38, por favor. Mateo 12:38. Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señales. Ahí lo referencian como un maestro. ¿Y cómo son los maestros? Son los que enseñan, y los que aprenden son los estudiantes, ¿verdad? Una relación maestro-estudiante. Mateo 19:16, por favor. Mateo 19:16, por favor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Primeramente habla acerca de las señales. Segundo, habla de que es un maestro que habla sobre la vida eterna. ¿Cómo enseñarle acerca de la vida eterna? Por último, miremos Mateo 22:16. Mateo 22:16, por favor. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodinos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Miren que el maestro enseña ¿qué? La verdad. Y no cualquier verdad, la verdad de Cristo, no tu verdad. Porque en este mundo posmoderno en que vivimos, cada persona tiene su verdad. Y aquí no estamos hablando de la verdad tuya ni la mía, estamos hablando de la verdad que está en el texto bíblico, la verdad de Cristo. Sencillamente es así. Y tú y yo tenemos que aprendernos la verdad de Cristo para comunicar, para ser el maestro de otros. ¿Qué es necesario? En el medio que Jesús enseñaba, los discípulos crecían. Cuando Jesús enseñaba, los discípulos crecían en conocimiento y en entendimiento. Cuando tú y yo le dedicamos tiempo a una persona, él va a crecer ¿en qué? Va a crecer en conocimiento y en entendimiento de la palabra. Hay personas que tú les hablas acerca de la palabra y dicen, no logro entender, porque deben de crecer en eso. Pero si tú y yo no les enseñamos, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién, mi hermano? Yo estoy apasionado por esto que estoy predicando, porque sé que es así. Yo soy el resultado de eso, y muchos, seguro los que estamos aquí, somos resultado que alguien un día se sentó con nosotros y nos compartió las buenas nuevas. De gracia hemos recibido, de gracia también demos lo que hemos recibido, ¿verdad?
Es en este momento que nosotros, como hijos de Dios, discípulos de Cristo vivo, de un Cristo vivo, nos corresponde hacer discípulos. A usted y a mí nos corresponde hacer discípulos, enseñando a que obedezcan los mandamientos del Maestro. Debemos de enseñarle que obedezcan los mandamientos del Maestro. La palabra vayan, que aparece en el versículo 19, nosotros como comunidad tenemos una responsabilidad, y es la de ir y hacer discípulos. No solo creyentes. Y cuando hablo de esto, ustedes y yo saben más que yo, porque ustedes han tenido 5 años o tuvieron durante un tiempo al pastor maestro Orlando Hernández, que él siempre hacía una diferencia entre un discípulo y un maestro y un creyente, perdón. Siempre hacía la diferencia. Si algo que a mí me marcó en esta iglesia, una enseñanza de ese hermano, de ese pastor. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Y aquí está hablando de los discípulos. ¿Y cuántos discípulos de Cristo hay en esta mañana? A ver. Es tu responsabilidad como discípulo de Cristo comunicar y discipular a otro y ir a otro lugar. Tenemos 7 hogares de vida. Tenemos 5 puntos de predicación. Pero eso es solamente lo que debemos hacer. No. Árbol de Vida se ha caracterizado por ser una iglesia que le gusta evangelizar, que le gusta discipular, que le gusta extender el reino de Cristo. Por años hemos hecho eso. Ha sido la dinámica de la iglesia. Ahora, indistintamente que ha sido la dinámica de la iglesia, es la razón de ser como iglesia. ¿O no es así? Es la razón de ser como iglesia, que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Pero muchas veces, como hay un ministerio, un departamento que solamente lo hace, yo me siento tranquilo. Tenemos unos misioneros que están en España, otro que está en Erika, que está aquí en La Boquilla, Boca Chica, ¿verdad? Tenemos a los hijos redondos que están por allá. Bueno, está bien, ellos están haciendo la obra misionera. Y yo doy ofrenda, ya con eso calmo mi conciencia. No. Nosotros debemos de hacer discípulos ahí con quien tú trabajas, con tu vecino, con la persona que está alrededor de ti, con la persona que habla contigo en el banco, compartir las buenas de salvación. Miren, qué chistoso que yo le compartí el evangelio a un señor que arregla bolsos en el edificio cafetero en el centro. Y ahora que vino lo encontré cristiano. Y saben una cosa, se notó la diferencia, porque el hombre está bien vestido, se arregló la dentadura. Hermano, no lo hice yo, no es por mí, es por el Señor. Y Dios, tú siembras la semilla y Dios la riega. Debemos hacer discípulos. Esta comisión es una tarea que la iglesia, de la iglesia, de toda la iglesia, y debemos hacerlo de manera natural y prioritaria. Debe ser natural. No es tú, miércoles, ahora tengo que evangelizar porque el pastor predicó el domingo sobre evangelizar. No lo hagas por mí. Hazlo por la relación que tú tienes con tu Señor. Yo, gloria de gusano. Pero cuando tú lo haces para el Señor, es gloria para Él. ¿Verdad? Quiero terminar con algunas preguntas. Y la primera pregunta que yo encuentro es: ¿cuál es la razón primaria de la iglesia? ¿Cuál es la razón? Quiero que tú revises cuál es la razón primaria porque somos iglesia. ¿Por qué está la iglesia Árbol de Vida aquí? ¿Por qué está la iglesia en los diferentes puntos de predicación? ¿Cuál es la razón de ser? Y busca la respuesta en la Biblia, en el libro de los Hechos. Segundo, ¿estamos haciendo y formando verdaderos discípulos de Cristo? ¿Estamos haciendo y formando verdaderos discípulos de Cristo? Tercero, ¿qué estoy haciendo yo en calidad de discípulo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo en calidad como discípulo de Cristo? Si estoy discipulando a la gente o no.
Cuarto, ¿por qué nos cuesta ser testigos del poder y dar a conocer ese Dios al cual creemos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? El mandato de hacer discípulos nos da un referente con el cual podemos medir si nuestra comunidad árbol de vida está o no involucrada en la gran comisión de Cristo. Aquí podemos revisar. Qué bueno que tenemos, este año vamos a cumplir ¿cuántos años ya como iglesia? 70 y algo, ¿no? 74 años. Y la historia nos muestra que la iglesia por años ha estado evangelizando, discipulando, expandiendo el reino de los cielos. Pero en este momento lo estamos haciendo. En este momento tú tienes a un discípulo en tu casa, un discípulo directo que tú le digas, yo ven y te voy a enseñar las buenas nuevas de salvación. Y tú abres la Biblia y le muestras a ver la luz de la Biblia lo que es ser salvo. Y cada semana le dedicas 20 minutos, 30 minutos, dependiendo si no habla casi, si no pregunta casi. ¿Verdad? Tenemos un reto como iglesia. Si la iglesia no lo está haciendo, entonces tenemos que revisarnos y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Porque la esencia de nosotros como creyentes es eso. La esencia de la universidad es formar profesionales. Y punto. Que tratan de que la formación profesional sea integral, sí. Pero muchas veces no es integral. La gente va por el conocimiento y quiere salir a producir. Esa es la razón de ser de una universidad, de un colegio. Pero la razón de ser como iglesia inicialmente es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el siguiente es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad de que ustedes tengan el material como iglesia indicado para que usted discipule. Pero usted tiene una responsabilidad con Dios de discipular desde la misma Biblia, con la misma Biblia. Sencillamente se siente y le comparte a la persona. Nuestro objetivo no es hacer miembros ni recibir miembros. Nosotros como iglesia árbol de vida hemos recibido y recibiremos miembros con amor y con agrado. Ese es el objetivo que nosotros vemos allí. Pero el objetivo primordial de la iglesia es que nosotros hagamos discípulos de Cristo. Amén. Oremos. Padre, tú nos has dado un lineamiento en tu palabra en esta mañana y es hacer discípulos. Hay diferentes formas de hacer discípulos y sé que por años esta hermosa comunidad, esta hermosa iglesia, hemos sido un tesón de ello. Ahora ayúdanos que sigamos siendo esa luz, esa bendición para que la gente pueda conocer de ti. Pero te queda además, las personas sean discipuladas, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Enseñándoles, Señor. Enseñándoles. Yo te pido que nosotros nos hagas una iglesia que discipule, que evangelice y que discipule, que comunique las buenas nuevas, pero que ante todo nosotros permanezcamos contigo, en ti, en comunión contigo profunda. Y que desde allí, esa comunión, tú nos vas a poder hablarle a todas las personas que tengan contigo, reconociendo que tú eres el Señor. Como Señor, nos llevarás en nombre de Jesús. Amén y amén.